Bienvenidos nuevamente a esta su clase de filosofía. Les saluda Lisbeth Colán. Es para mí más que un gusto el tenerte nuevamente y poder aprender un poquito más sobre la filosofía. En esta oportunidad nos vamos a centrar dentro de otro periodo de la historia de la filosofía. En este caso sería el periodo helenístico. El día de hoy vamos a ver cómo es que toda la cuestión cambia para el siglo III antes de Cristo. Ya en el siglo IV vivenciamos la decadencia de Grecia, pero para el siglo III estamos dando inicio a un nuevo proceso, si quieres decirlo, de globalización, pero a nivel un poco más pequeño. Los cambios van a ser sumamente significativos no solo en el aspecto político, económico, social, sino también en el aspecto ideológico. Cómo es que la mirada del mundo va a cambiar y va a influenciar los años posteriores. Sin más, chicos, en el aspecto número 1, es decir, en el contexto histórico, podemos encontrar lo siguiente. En primera instancia, que todo esto se va a iniciar en el 323 a.C. El 323 a.C. va a marcar una pauta que vendría a ser la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno, lastimosamente, vivió muy poquitito, pero en el tiempo en que se desarrolló hizo grandes cosas. En este caso, Alejandro va a fundar lo que vendría a ser el Imperio Alejandrino. Y posteriormente, este imperio se va a dividir en reinos. Reinos que van a encabezar sus generales. Entre la división más significativa podemos tener 4 reinos. Bueno, uno que es independiente, el de Macedonia, en donde empieza todo. Recordar que es una polis griega, pero bastante periférica, por eso también es mal vista. Tenemos también lo que vendría a ser el reino de Egipto, en donde van a estar los Ptolomeos y van a fundar Alejandría. Es tal vez el reino más importante, porque aquí se va a construir posteriormente el centro cultural de toda Europa, incluso dentro de la etapa romana. Estoy hablando de la Biblioteca de Alejandría, que se va a fundar en el 284. Ahora, fuera de el reino egipcio, también tenemos el reino de Siria, ¿no? Es la parte más medio oriental. También tenemos al reino de Pérgamo, ¿no? Respectivamente en el caso de Siria con los Seleucidas, en Pérgamo con los Atálidas. Es importantísimo ver que la expansión geográfica fue bastante grande para el tiempo en el que se sitúa Alejandro Magno. Pero lo que más nos interesa es ver cómo ideológicamente hablando cada uno de estos lugares va a aportar ciertos elementos que van a dar origen a lo que vendría a ser las bases incluso de la misma Europa tal y como la conocemos hoy en día. Ahora bien, en cuanto a lo que es el contexto, como esto se va a extender hasta el 476, incluso con la llegada de los romanos. Cuando los romanos toman poder de lo que vendrían a ser los territorios alejandrinos, va a haber ahí como que un choque en primera instancia, ya que los romanos no tenían la finalidad de incorporar todos estos conocimientos a su cultura, sino que más bien querían apoderarse o adueñarse de todo, pero de manera un poco más fáctica, un poco más concreta. Tenían un fin bastante expansionista. Es trágico al ver cómo es que dentro de Alejandría, incluso tiempo después, vamos a tener a la famosa Hipatia, ¿no? Casi antes de la caída de Roma de Occidente, que sucede en el 476. Una famosa intelectual, científica, también matemática y con otros atributos más, ¿no? Que es asesinada solo por la defensa de lo que vendría a ser el conocimiento un poco más racional, que para la época era difícilmente practicado por una mujer. Bien, chicos, hemos visto ahora el contexto histórico, pero lo que nos interesa más es saber cómo este contexto tan convulsionado va a impactar dentro de la reflexión filosófica que se va a extender incluso dentro de la etapa romana y más adelante en el medioevo. Por supuesto que influye, e influye de gran manera, y lo podemos ver aquí. En el aspecto filosófico, chicos, el primer ítem que tenemos es el centro de la reflexión. El centro de la reflexión filosófica se va a centrar en la ética. La ética se entiende actualmente como la reflexión teórica de la moral. Por aquel entonces, la ética se entendía como la reflexión sobre las normas o pautas que deben de conducir nuestro actuar, con la única finalidad de ser felices. Si te has dado cuenta, la felicidad es un término no propio de esta época, sino ya introducido por el gran Aristóteles, bajo su perspectiva eudemonística. Todos estos filósofos que van a aparecer, que van a ser doctrinas no tan intelectualizadas, porque
el plano en el que se interesan es sobre todo la ética y lo que quieren es buscar códigos, pautas para cómo conducirse frente a toda esta crisis. Y es una crisis para los griegos porque ellos no estaban acostumbrados a ver a personas de otras culturas, no estaban acostumbradas a ver formas de vida diferentes. Para ellos era denigrante, por ejemplo, el ver cómo es que los egipcios llenos de joyas, llenos de alhajas, pasaban por la calle. Era algo que les causaba pánico, terror. Las costumbres habían cambiado y habían cambiado mucho. Recuerda, la ética es la disciplina fundamental en la que se va a centrar la reflexión. ¿Por qué la ética y no otra disciplina? Porque en medio de la crisis ya no nos identificamos culturalmente hablando con un grupo, sino que más bien pensamos que la salvación es un poco más individual. Y en esta salvación individual es que la ética va a jugar un papel fundamental, un papel importante, porque quiero códigos, pautas, normas que puedan ayudarme a mí a orientarme dentro de esta crisis. Ahora, en cuanto a la pregunta, podríamos sintetizarla de la siguiente manera. Dice aquí cómo se puede vivir bien. Esa es la pregunta fundamental a la que quieren responder todos los filósofos dentro del periodo helenístico. Continuamos, chicos, y ahora vamos a detenernos en un segundo punto. Dentro de este segundo punto vamos a tener las características generales que van a compartir los filósofos y las doctrinas dentro de este periodo. Así tenemos, en primer lugar, a la famosa ataraxia. Ataraxia significa imperturbabilidad del alma. Todos estos filósofos van a buscar ser inmutables frente a la crisis, tener una postura bastante calmada, bastante tranquila, que va a ser también el ideal del sabio por aquel entonces. En el caso de la ataraxia no se sabe si fueron los, en este caso, hedonistas o si fueron los estoicos los que introdujeron ese término. Lo cierto es que tanto hedonistas como estoicos y también los propios escépticos, pero con el término epogé, van a buscar esto, la imperturbabilidad del alma, que nada los sobrecoja, que nada los preocupe. Intentan vivir de la mejor manera esta convulsionada época en la que se encuentra. Claro que esto va, como lo dije, a prolongarse más allá, incluso dentro de la etapa romana. Bien, chicos, entonces, primera característica de ataraxia, entendida como imperturbabilidad del alma. Segunda característica, la irreligiosidad. ¿Para qué preocuparse sobre los dioses si los humanos ya tenemos muchos asuntos sobre los cuales reflexionar dentro de este periodo? Los dioses, la muerte, son temas que se van a evitar porque generan mucho caos, porque generan mucho malestar dentro de los individuos y no lo ayudan a lograr precisamente lo anterior, que vendría a ser la ataraxia o imperturbabilidad. Tenemos entonces también el regreso a la naturaleza como una tercera característica. Debemos de asimilarnos a la naturaleza. ¿Por qué debemos de asimilarnos a la naturaleza? Porque solo entendiendo que mientras menos necesidades tengamos, más felices vamos a vivir, es que podemos lograr el ideal al que apunta todo este periodo en el plano filosófico, que vendría a ser el lograr la tranquilidad, el lograr un modo de vida que no me ate a este mundo, que no me haga infeliz, porque la idea es vivir bien, a pesar de la coyuntura. Sigamos y tenemos, por otro lado, el individualismo. Claro, estas doctrinas van a ser individualistas. Hay un yo, es el individuo el que se salva, no el colectivo. La polis ya murió y todos son conscientes de ello. Nadie se identifica con los demás grupos, por lo que es el individuo el que se salva. Si me sigues, en buena hora, pero si no me sigues, no hay ningún problema. Pasemos entonces y tenemos también algo sumamente significativo que vendría a ser la base socrática. Sócrates nos dejó muchas enseñanzas, reflejadas en sus famosas frases. Número 1, conócete a ti mismo. Este conócete a ti mismo es también entendido como la autarquía o autogobierno. Conócete a ti mismo significa también sé dueño de ti mismo, ten el autocontrol sobre ti mismo. En segundo lugar tenemos otra famosa frase que es el solo sé que nada sé. Estas frases van a ser retomadas por estos pensadores pero llevadas al extremo, de tal manera que van a tomar en consideración a las escuelas socráticas menores, que no van a tomar todos los postulados de Sócrates y los grandes sistemas como el de Platón y el de Aristóteles, sino solo ciertas pautas. Por eso decimos también que son
eclécticos. El ser ecléctico significa el no desarrollar un pensamiento fijo, sistemático, sino más bien el reflexionar en torno a diversos aportes que puedo yo tomar tanto de Sócrates como de otros pensadores de la época con el único fin de vivir bien. Recuerda que el único fin dentro de este periodo es vivir bien frente a la crisis. Bien, chicos, hasta aquí lo referente a ciertas cuestiones introductorias para ver el tema de lleno, las escuelas y la reflexión que éstas van a tener en este periodo tan decadente. Pasemos a ver entonces la segunda parte. Veamos ahora lo referente a las escuelas o doctrinas que van a surgir dentro del periodo helenístico. Así tenemos en primer lugar a los cínicos. Los cínicos, más que una escuela o que una doctrina, van a ser una actitud radical frente a la vida. Van a intentar instaurar un modo de vida que no solamente se piensa, sino que sobre todo se practica. En el caso de los cínicos, estamos hablando de un término que nos va a remitir al de Cinosarges o Plaza del Perro Veloz, que vendría a ser el lugar en donde Antístenes, primer cínico, funda su famoso gimnasio. Cuando hablamos del gimnasio no hablamos solo del lugar en donde se va a ejercitar uno de manera física, sino y sobre todo de manera intelectual. Ahora, el término cínico hoy en día se ve de forma peyorativa. Cínico es quien no tiene vergüenza. El término, como podrás ver, etimológicamente hablando, nos remite a un lugar. Sin embargo, ha tenido esta connotación tal vez por cómo es que sus representantes se comportaban. Es bastante característica la figura de Diógenes de Sinope, que si bien es cierto no es el fundador, es el máximo representante. Diógenes de Sinope es el que encarna frases como la de mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Frase característica porque dentro de este contexto va a ser un personaje peculiar, que va a desechar toda la cuestión cultural o social porque piensa que es la que nos llena de necesidades y nos ata a esta vida. De lo que se trata para el cínico es de vivir sin muchas necesidades, por lo que hay que regresar a la naturaleza y dar cuenta de que nuestra base o nuestros orígenes es sobre todo el lado más animalesco, ese lado que no necesita de mucho para poder estar feliz o satisfecho. Sigamos entonces y veamos ahora lo referente a las características. Dentro de las características tenemos en primer lugar la búsqueda de la autarquía. Todo cínico busca el autogobierno y para autogobernarse, como lo dijo Sócrates, hay que conocerse a sí mismo. En el caso de los cínicos van a retomar la frase de Sócrates, el conócete a ti mismo, con la finalidad de dar cuenta de esta característica que vendría a ser el autogobierno. Solo que en el caso de los cínicos se va a hiperbolizar este autogobierno. Ellos quieren autogobernarse, pero no dependiendo de elementos externos. En este caso, sobre todo, desprecian la cultura, la sociedad, porque creen que la sociedad y la cultura colocan sobre los hombros de los individuos un peso demasiado grande como para poder estar tranquilos dentro de esta vida. Y de lo que se trata es de estar en paz, como lo veremos también dentro de las otras escuelas. Pasemos entonces a una segunda característica, y esta vendría a ser la de regreso a la naturaleza. Como lo decía, para el cínico es fundamental, solo si es que regresamos a la naturaleza y evidenciamos que en primera instancia somos animales, podemos lograr lo anterior, que vendría a ser la autarquía. Y en el caso de regreso a la naturaleza, como no podemos ser completamente animales, ya que tenemos una base de racionalidad, vamos a tener que desarrollar ciertas actividades, como el trabajo, el ascetismo y el ejercicio. El ascetismo tiene que ver con el alejarnos de los placeres más sensitivos. Por eso es que en el tercer punto enfatizo el desprecio por los placeres sensoriales y también por el amor y la cultura. El cínico quiere librarse de todas esas capas que hemos acumulado a lo largo del tiempo y que nos impiden autogobernarnos y vivir bien aquí y ahora. Por otro lado, tenemos también la vida errante. El cínico va a ir de un lugar a otro, no tiene un lugar fijo. Es más, muchas veces lo vamos a encontrar como mendigo. En el caso del cuerpo de géneros literarios, estamos aludiendo sobre todo a la sátira, a la ironía, que van a utilizar para expresar este modo de vida tan radical. Por ejemplo, dentro de una anécdota que se cuenta sobre Diógenes de Sinope, se dice que éste se entrevistó con Alejandro Magno.
Él estaba tirado en medio del camino y los generales ya iban a sacarlo para que pudiera pasar el gran Alejandro. Sin embargo, este le dijo, no, aguarda ahí. Hombre, ¿qué es lo que quieres el día de hoy? Yo te lo concedo. Diógenes le dijo, apártate porque me estás tapando el sol. De esta manera podemos ver cómo esta forma de vida fue bastante radical dentro de su tiempo. Y por qué hoy en día el término cínico tiene una connotación peyorativa. Hace gala a los representantes y sobre todo a Diógenes de Sinope como máximo representante de esta actitud radical de la que hemos hablado. Pasemos ahora a hablar de los estoicos. Los estoicos no van a dejar de lado a los cínicos, los van a retomar, porque piensan también que la autarquía es algo fundamental, y esto lo toman también de Sócrates. Sócrates va a ser la base de la reflexión en este contexto. No tanto Aristóteles y tampoco Platón, porque ellos representan grandes sistemas que son un poco más reflexionados y que no sirven para el fin, que vendría a ser el vivir bien en un contexto bastante convulsionado. En el caso de los estoicos, el término viene de la palabra estoa o pórtico de las pinturas. ¿Por qué estoa o pórtico de las pinturas? Porque es el lugar de reunión que va a sentar Zenón de Sitio. Zenón de Sitio era de sitio, como su nombre mismo lo dice. No podía tener propiedades en Atenas porque estaba prohibido, solo podía tener propiedades en el lugar en que vivías. Por lo que decidieron juntarse, reunirse a las márgenes de la ciudad en la entrada, que vendría a ser este pórtico precisamente de las pinturas. Pasemos entonces a ver lo referente al fin. Este vendría a ser la ataraxia. Ataraxia debe ser entendida aquí como imperturbabilidad. ¿Imperturbabilidad de qué? De mi alma. Quietud, tranquilidad, paz. Sin embargo, esta ataraxia ha tenido diferentes maneras de concebirse, según la escuela de la que estemos hablando. En el caso de los estoicos, la ataraxia tiene que ver con el ser felices. Y esa felicidad solo se puede lograr con la paz o imperturbabilidad del alma propiamente dicha. En el caso de los epicúreos, ellos también buscan la ataraxia, pero se entiende como la felicidad en torno a la búsqueda de los placeres. En el caso del escepticismo, la ataraxia se entiende como el no decir nada. Se entiende como la felicidad en el no afirmar nada, porque nada es verdadero. Lo veremos más adelante. Hay que comprender aquí entonces que el término ataraxia lo utilizan tanto los estoicos, los epicúreos y los escépticos. Pareciera que los epicúreos iniciaron con el término propiamente dicho. Sin embargo, en el caso de los estoicos, que es a los que estamos remitiéndonos, se entiende, ya lo sabemos, como imperturbabilidad del alma. Dentro de las características más importantes de los estoicos tenemos en primer lugar que tienen una base física. Hay una concepción física que se va a retomar de Heráclito. En este caso, Heráclito es un pensador del periodo cosmológico o de los primeros filósofos que van a reflexionar en torno al arjeo, el principio que rige todo lo existente. La pregunta de Heráclito le respondió con el fuego o también con el devenir. Este fuego se entiende como una ley universal que lo va a abarcar absolutamente todo. Esa ley universal hace que todo nazca y perezca. Es como el devenir, pero representado en una metáfora que vendría a ser el fuego. Los estoicos toman como base a esa física que cree que todo es corpóreo, que también cree que todo está regido por esta ley universal que vendría a ser este fuego, o también denominado logos. Por lo que el estoico piensa que va a haber un momento en donde va a haber una reunión nuevamente con este fuego divino. Así, todo está interconectado de cierta forma, porque todo regresa al mismo fuego. Todos tenemos una chispita divina, si quieres decirlo de esa manera, dentro de nosotros. Por ello es que esta postura, el estoicismo, ha sido muy comparado con la postura cristiana, ¿no? Esta postura en donde también hay algo en común, que vendría a ser el encuentro, pero ya no con este fuego, sino más bien con lo divino, entendido como el Dios de la tradición judeocristiana. En el caso de los estoicos, hay que entender que esta idea de la ley universal y demás los lleva a asumir un cosmopolitanismo. Un cosmopolitanismo en donde ellos se ven reflejados no en una ciudad específica, terrenal, sino más bien en una ciudad universal en donde participan todos los seres existentes, ¿no? Que se van a reunir nuevamente, como lo dije, con el logos o fuego del que hablamos hace un ratito. Entonces, la ley que lo rige todo, ¿cuál es? El logos, también concebido como el quinto elemento, fuego divino. ¿Qué debe hacer el hombre frente a este logos, que vendría a ser también la ley que lo rige todo? Es el destino inevitable
de todo lo que existe. El hombre debe simplemente estar inmute frente a todo lo que suceda o lo que pase, porque es algo inevitable. Pero dentro de este destino inevitable que les corresponde a todos del perecer o dejar de ser, hay cierto grado de libertad en donde podemos elegir bajo la perspectiva de los estoicos cómo es que queremos sobrellevar este inevitable destino al que todos estamos condenados. Hay una alegoría muy bella en donde podemos graficar todo esto con la figura de un carruaje que vendría a ser equivalente al transcurso de la vida que no se puede cambiar. En este caso, esta vida estaría siendo direccionada por este logos, por esta ley universal. Al costado tendríamos a un perrito pequeño que vendría a ejemplificar al hombre. Este perrito atado al gran carruaje que vendría a ser estos hechos que no se pueden evitar, y al costado, ojo, recuerda que está el logos o la ley universal que todo lo dirige. Este perrito pequeño vendría a ejemplificar al hombre. El hombre que no puede hacer nada contra el transcurso de la vida en general, que no puede hacer nada contra el camino que el logos ya ha señalado, pero que sí puede escoger cómo llevar esta soga que tiene amarrada al cuello. Nosotros los seres humanos tenemos cierto grado de libertad entonces, pero ese grado de libertad es nada frente a la ley universal o logos. Después de todo, esta es la única ley irresistible a la que todos estamos condenados. Pero no hay que ver esto como una condena, porque bajo la perspectiva de los estoicos es algo deseable el volver a reencontrarnos con este fuego divino y hacernos uno nuevamente. Pasemos ahora a ver, chicos, lo referente a la virtud. La virtud en los estoicos se entiende como el no resistirnos a la naturaleza, el no resistirnos a esta ley universal. Lo pudimos ver ejemplificado dentro de la alegoría anterior. Estar en paz también tiene que ver con el ser virtuosos. La ataraxia, como lo dijimos, es la finalidad, el estar en paz, en que nada nos perturbe. Pasemos a una última característica y tenemos lo referente a la felicidad. La felicidad o el ser felices depende de el desear lo que tenemos. Al igual que los cínicos piensan en que no debemos de llenarnos de necesidades, solo lo necesario para poder vivir. La lógica dentro de los cínicos tiene un papel significativo, pero esta lógica no es una lógica formal, solamente sirve para poder reflexionar bien en torno a lo que se debe de establecer para una vida buena. Pasemos, chicos, entonces y veamos por último lo referente a sus representantes. En el caso de sus representantes, dentro del antiguo estoicismo tenemos a Zenón de Sitio y a Crisipo, en el medio a Panecio y Posidonio, y en el nuevo a Séneca y Epicteto. En el caso de Séneca y Epicteto ya estamos hablando de representantes romanos. Séneca y Epicteto van a ser dos figuras cruciales, ¿no? Uno va a ser un gobernador y el otro va a ser un esclavo. Luego de haber hablado sobre los estoicos, pasemos a hablar sobre los epicureístas. Epicureísmo nos va a remitir al fundador de esta escuela, es Epicuro de Samos. Aunque algunos también denominan a esta escuela como hedonismo. Hedonismo nos remite a otra raíz que vendría a estar vinculada a la hedoné. La hedoné significa placer. Toda esta escuela va a tomar en consideración lo que los estoicos tenían como finalidad. Esta vendría a ser la ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Solo que esta ataraxia que se vincula a la felicidad no se logra de la misma manera. En el caso de los epicúreos, la ataraxia tiene que ver con la búsqueda del placer, pero no de un placer cualquiera, sino más bien de un placer intelectual. Si hablamos de las características del epicureísmo o hedonismo, vamos a tener que su base ya no es la física de Heráclito, sino más bien la física de Demócrito, que es una física muy materialista. Es más, a Demócrito y Leucipo, que son los primeros atomistas, porque hablan del átomo, los consideran como también representantes del materialismo, aunque el materialismo suena un poco más contemporáneo, ¿no? Así que no sería tan adecuado. La base física es sumamente importante para establecer también la cuestión ética, ya que si concebimos al mundo, a la realidad, simplemente como un constitutivo de componentes atómicos o materiales, todo lo que perece no tiene mayor trascendencia, no va a otro mundo, no se reencuentra con un fuego divino ni nada por el estilo. Aquí si pereces simplemente te descompones,
y vuelves a lo que vendría a ser una forma diferente de la materia. No hay nada de místico dentro de lo que vendría a ser la muerte y las cuestiones relativas al destino de los seres humanos después de él. Esto nos ayuda a perder el temor. ¿Perder el temor a qué? ¿El miedo a qué? A los dioses. A los dioses que habían estado rigiendo el destino de todos los seres humanos hasta hace poco. No hay temor a los dioses, tampoco hay temor a la muerte, porque como lo explicamos, si todo se concibe de una manera materialista, si todo es simplemente un regresar a un estado diferente y no hay mayor trascendencia, entonces ¿de qué me preocupo? No me preocupo de nada. Hay que dejar de la reflexión entonces la muerte, los dioses, porque me generan congoja, me generan sufrimiento. En segundo lugar, voy a tener lo referente a lo que vendría a ser el fin. El fin va a ser el placer. En cuanto a lo que vendría a ser el placer, recuerda, es un placer intelectual que se va a caracterizar por ser puro, duradero, estable y hacernos libres. Esas son las características del placer. Son placeres intelectuales, como por ejemplo la amistad o el ejercicio. En el caso de este placer no podría ser el sensorial, porque el placer sensorial me aferra más a este mundo. Tengo yo que aferrarme a los placeres que me desprendan del mundo, que hagan que mi partida sea sumamente plena, sea sumamente estable, que no tenga congoja por esas cuestiones que había mencionado anteriormente. El ideal del sabio es llegar a ser moderado, templado, no perturbarme por absolutamente nada, no apasionarme. Dentro de sus representantes voy a tener a Epicuro de Samos, máximo representante. Por último tenemos al famoso escepticismo. Cuando hablamos del escepticismo nos remitimos etimológicamente al término skeptikoi, que significa observar, mirar o examinar. En síntesis significa yo examino, podría traducirse también como yo dudo. El escéptico duda de absolutamente todo, para él no hay verdad establecida. Todo está sujeto a crítica, todo puede ser cuestionado, porque no puedo llegar a dar cuenta de las cosas como son. En el plano práctico no son como los sofistas, porque en algunos casos dicen no se puede decir nada, entonces silencio. Y este silencio se ha expresado como epogé, suspender mi juicio. Claro que eso tampoco no se puede llegar a hacer de forma tan radical, porque diariamente estos personajes tienen que tomar decisiones en torno a qué van a comer, qué no van a comer, por dónde van a ir, por dónde no van a ir. Por lo tanto, es una postura muy radical que no se podría sostener en el plano práctico. De todas maneras, estos filósofos o representantes van a ser los más intelectuales de la época, ya que van a llevar a cabo toda una reflexión en los famosos tropos. Los tropos enunciados por Enesidemo, por Agripa, ¿no? Posteriormente. Pasemos entonces a ver lo referente al fin. El fin es la ataraxia de la epogé. Epogé significa suspender el juicio, no decir nada, tampoco pensar nada. En el caso de las características, tenemos que el ideal del hombre es el hombre apático, sin absolutamente nada que lo pueda perturbar. En el caso de las sensaciones, es la base de la cuestión práctica o de la acción. Si bien es cierto, las sensaciones no nos brindan conocimiento verdadero, sí son la base de nuestro actuar o la base práctica. Tenemos otra característica que vendría a estar vinculada a la lógica. La lógica se practica no porque me vaya a llevar a conocimientos verdaderos, sino porque nos enseña a saber razonar sobre el cómo debemos de vivir bien. Por último, tenemos que la felicidad y libertad se va a encontrar en el no afirmar nada categóricamente. Representantes, tenemos en primer lugar a Pirrón de Lis, fundador. Tenemos también la Academia Nueva con Arcesilao Carneades, el neoescepticismo con Enesidemo y Agripa. Los más radicales, los últimos, Enesidemo y Agripa, con sus famosos tropos. Tropos en donde van a establecer las diferencias desde los animales hasta los seres humanos en cuanto a lo que vendría a ser la percepción de las cosas. Sí, para los seres humanos hay diferencias, imagínense, los seres humanos y los animales, o dentro de los animales, cuántas diferencias no habrán en cuanto a los objetos que perciben. Hasta aquí lo referente al tema del periodo helenístico. Si te ha interesado, sígueme por favor en la próxima sesión. Por ahora te pido que te remitas a tu clase en Zoom para poder afianzar todo lo aprendido. Pero no olvides que tienes 10 preguntas sobre este tema, 5 de lema y 5 de admisión. Conmigo será hasta la próxima. Cuídate mucho, hasta pronto.